queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión en la nueva televisión universitaria de la tertulia de siglo y cuarto. Hoy vamos a dedicar el programa a las tierras bajas, a la chiquitanía, al pensamiento, a la cultura chiquitana, y para esta noche están dos queridos amigos, el tertuliano ya conocido por todos ustedes, Jorge Abastoflor, a quien le doy la más cordial bienvenida. Además te felicito y hago eco de los mensajes a raíz de la tertulia que tuvimos sobre las 13 guerras, que está generando mucho debate, y eso es lo importante, pinchar para que se debata en la sociedad boliviana. Qué gusto tenerte, Jorge. No, pues un placer estar nuevamente y contento de que las ideas que estamos poniendo a disposición del público puedan generar ese debate que dices, ¿no? Feliz de estar aquí nuevamente. Qué gusto, Jorge. Y bueno, quiero dar la bienvenida por primera vez en la tertulia a mi querida amiga, la antropóloga María Esther Mercado, que cariñosamente le decimos Techi, sus amigos. Es un gusto tenerte y quiero comentar que, bueno, María Esther, yo tuve el gusto de conocerla en la premiación del premio Eduardo Avaroa, cuando ella ganó con su trabajo el significado cultural del climaterio en la mujer andina, que lo tenemos acá. Ganó el primer premio en la sección de investigación, ¿verdad? Entonces yo tuve el gusto de conocerte cuando yo también estaba recogiendo un premio. Y bueno, a partir de eso, las tertulias, las charlas que tenemos también, no podíamos no tener una tertulia ya esta vez compartiendo con nuestros amables televidentes que siguen la tertulia de siglo y cuarto. Qué gusto tenerte, Techi. Gracias, Pablo, mil gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí compartiendo contigo y con Jorge este espacio que realmente va a ser importante sacar a la luz, digamos, visibilizar algunos temas que son importantes para la revalorización de nuestras culturas. Qué lindo, Techi. Jorge, bueno, entremos en materia y hablaremos sobre la cultura. ¿Es correcto decir cultura? Alguna vez teníamos algún debate. ¿A qué nos referimos con cultura? ¿Qué es cultura? ¿Es correcto decir la cultura chiquitana? Claro, es correcto, porque cada pueblo tiene una cultura, ¿no? En realidad cultura, hay muchas definiciones de cultura, pero podemos decir que cultura es un todo complejo de creencias, de rituales, de formas de organización, de formas de ser, del etos cultural, en diferentes dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, es importante valorizar este concepto para cada pueblo, para cada estamento, digamos, de la sociedad también, porque en una sociedad pueden haber muchas culturas, ¿no? Porque no hay solamente una cultura, son muchas culturas que tienen el mismo, digamos, los mismos significados, pero de diferentes formas culturales que son las expresiones, ¿no? Pero está bien hablar de cultura chiquitana. Cuando la gente dice, a ese señor le falta cultura, o qué falta de cultura, ¿es correcto o es incorrecto? No, es absolutamente incorrecto, porque no hay un ser humano que no tenga cultura, porque todos nacemos en el seno de una cultura y se transmite a través de los padres, a través de las formas, digamos, de la familia, del colegio, de la sociedad. Ahí se va transmitiendo la cultura misma de esa sociedad, ¿no? Pero es imposible decir esta persona es inculta. Podríamos decir a esta persona le falta conocimientos, pero vaya a saber qué tipo de conocimientos, si es desde tu mirada o desde la mirada del otro. Entonces tampoco es bueno decir que le falta cultura. Claro, incluso un analfabeto, una persona que no sabe leer y escribir, tiene cultura, tiene una forma de cultura y un razonamiento de cultura. Por supuesto, no necesariamente cultura es lo que de ti emana, sino cultura es todo lo que es un ser humano. En realidad un ser humano es cultura. Hablaremos de la construcción de él mismo, pero a partir de esa memoria, sí, de lo que va heredando, es el resultado, exacto, de la memoria de sus padres, de sus, exacto, abuelos, de una sociedad, de un pueblo, en este, claro, caso, claro, vamos a dedicar a la chiquitanía. Claro. La cultura chiquitana viene de todo eso. ¿Desde qué época tenemos conocimiento de la aparición del hombre como chiquitano? Usaremos como chiquitano. Bueno, la fundación, digamos, de la provincia de Chiquitos es, digamos, durante el periodo de las reducciones jesuíticas, ¿no? Pero la motivación por la que llegaron a este territorio los españoles, y a partir de este hecho, digamos, se fundan las reducciones, es precisamente la llegada de los españoles al territorio en búsqueda del mito del Dorado, ¿no? Del Dorado y del Gran Paitití, ¿no? Entonces, una de las estrategias para reunir a los grupos étnicos, que habían más de 50 grupos étnicos en esa zona, digamos, en ese territorio, es que
se hace el conglomerado y los reúnen en lugares que se llaman las reducciones jesuíticas, donde se encuentran muchos mundos culturales, ¿no? De varias etnias. Algunos investigadores dicen que son como 30, otros dicen que son como 50 grupos culturales que vivían ahí, grupos étnicos, ¿no? Entonces, a partir de eso, en las misiones es cuando nace una cultura chiquitana. Entonces, ahí es un proceso cultural que se llama etnogénesis, ¿no? Entonces, incluso no se puede saber si las características de la cultura chiquitana viene, por ejemplo, de este grupo cultural o del otro, sino que es un encuentro entre varios mundos culturales con el mundo cristiano y en ese sentido se crea, digamos, nace la cultura chiquitana en este espacio, en este territorio, en este espacio que es un espacio, digamos, religioso, ¿no? Donde se transmite la doctrina cristiana. Pero seguramente la convergencia de todos esos pueblos ha generado la riqueza con la que podemos apreciar actualmente al pueblo de Chiquitos, a la cultura chiquitana, pero también en el proceso se han debido perder muchas cosas muy valiosas. Con seguridad, ¿no? Pero lo que es increíble en mi concepción es que los chiquitanos han sido fuertemente evangelizados, y es un pueblo muy evangelizado, muy cristiano. ¿Es dócil el pueblo chiquitano? En líneas generales, para haber, digamos, caído más rápido en la evangelización. No es que sea, bueno, no es que sea más dócil, lo que pasa es que previo a la fundación de las reducciones estuvieron cerca de 200 años en un estado de guerra frente a los españoles, a los cazadores de indígenas que eran los que venían, incursionaban desde el territorio portugués, ¿no? Desde los bandeirantes y los mamelucos, que después se los llamó, llegaban a cazar esclavos, ¿no? Indígenas. Se señala que son entre 40.000 a 60.000 indios que habrían sido cazados para llevar a la costa brasilera. Entonces, son 200 años de resistencia más o menos que tuvieron estos indígenas y muchos, la mayoría, según los investigadores, entraron así por voluntad propia a las misiones, ¿no? Entonces, y además de que el tema de la evangelización en las reducciones se dio de una manera, digamos así, bastante condescendiente incluso con las creencias que tenían ellos, ¿no? Incluso se señala que habrían aceptado que los caciques ingresen a las reducciones, incluso con su forma de ser, con su forma de vida, con mujeres, con varias mujeres, no según la doctrina cristiana, que tendría que ser, digamos, no se podría aceptar eso, ¿no? Entonces, se aceptaron muchas cosas de manera que fueron evangelizados. Entonces, encontraron relativamente, una cierta paz en este espacio que estuvieron ellos, además aprendiendo mucho, porque anterior a esto eran grupos así semi-itinerantes, eran cazadores, recolectores, eran agricultores por una parte, pero iban de un lugar al otro. Entonces cambió totalmente la vida de estos grupos étnicos en las reducciones. Respecto a la docilidad, yo quisiera agregar el hecho de que más bien se reconoce en varios momentos durante la etapa virreinal el hecho de que eran un pueblo muy aguerrido, inclusive cuando ya habían sido reducidos, cuando ya habían sido evangelizados, existe el testimonio de los propios jesuitas y después refrendado por el propio rey de España, de que ellos con sus propias armas defendían el territorio para la corona del rey, tanto de chiriguanos como de los invasores portugueses. Eso es bien interesante porque a veces se cree que todos los indígenas están participando del lado contra el rey y no es así porque ellos estaban como cuidados, digamos, bajo el manto del rey. El nombre de Chiquitos, ¿quién les pone Chiquitos? ¿Por qué se llama Chiquitos? Bueno, hay algunas versiones que señalan de que en realidad los españoles habrían dado ese denominativo porque las puertas de las casas donde vivían no pasaban de medio metro. Entonces les dijeron chiquitos, ¿no? Pero, o sea, por el tamaño. Por el tamaño de la puerta de la casa, pero otros dicen que no eran chiquitos, sino eran personas así del tamaño de los españoles o de la media de tamaño de esa época, ¿no?
Pero, por ejemplo, les comenzaron a decir chiquitos, los chiquitos, y los guaraníes, es decir, en esa época se los llamaba los chiriguanos, les decían tapuy mirí, que quiere decir pequeños guerreros, ¿no? Pequeños. Entonces, todo tiene una relación, porque mirí en guaraní quiere decir chico, ¿no? Otros dicen esclavos de la casa chica, ¿no? Porque los guaraníes no fueron evangelizados, digamos, no fueron posteriormente. Entonces, de ahí aparentemente viene ese nombre de chiquitos. ¿El dialecto que hablan, qué se llama? Es una lengua. Es una lengua. No es dialecto, lengua. Claro, es una lengua. ¿Cuál es la diferencia? Haremos para que nuestros amores televidentes una lengua pues entiendan. tiene una escritura gramatical, ¿no Ya. es cierto? Entonces, y a través de eso también, obviamente, y fueron los jesuitas los que los evangelizaron en la propia lengua, pero, como dice Jorge, que habían grupos que eran bastante aguerridos, y precisamente eran a los que los denominaron los chiquitos, ¿no? Porque ellos muchas veces, incluso los propios españoles, los pusieron al frente de los ataques de los chiriguanos, porque en cuanto se fundaba una aldea, los chiriguanos iban y la incendiaban. Entonces muchas veces han estado, digamos, luchando en contra de los chiriguanos, ¿no? Y también se consiguió permiso, como dice Jorge, también se consiguió permiso para que, por las incursiones de los mamelucos, para que ellos agarren armas y se defiendan, ¿no? Pero yo no diría, digamos, la defensa a la corona, sino yo diría la defensa a su existencia misma como claro, pueblo. a su espacio. ¿no? Claro, en realidad esto de defensa de la corona era el justificativo que había para que el rey les pudiese proporcionar las armas y proporcionar los recursos para realizar su defensa. Como ocurrió en muchas etnias, no solamente en la región, en todo lo que estaba debajo del Reino de España, en América Latina, ¿no? Con la participación, ya vámonos al proceso de guerra de independencia y tal vez un poco antes. ¿Cuál es la participación en lo militar de los chiquitanos, del pueblo de Chiquitos? Como mencionaba antes, desde el periodo virreinal o periodo colonial, los chiquitos tuvieron una participación militar bélica muy importante para la defensa oriental del territorio de Charcas. Si no hubiese sido por los chiquitos, los bandeirantes, los mamelucos, en realidad los portugueses, que actualmente llamamos brasileños, hubiesen penetrado en etapa muy temprana de nuestra historia, hubiesen penetrado hasta tan lejos probablemente como el Río Grande, es decir, estamos hablando de una zona cercana a San Javier de Chiquitos. Hubiesen penetrado hasta ese punto. No, y tal vez de San Javier, tomando eso, tal vez el trampolín hasta propia Santa Cruz de la Sierra. Existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los bandeirantes eran muy agresivos. Los mamelucos en realidad cazaban a los indígenas y se los llevaban a su propio territorio para venderlos como esclavos. Claro. Entonces no venían a quedarse. Como los bandeirantes. Pero los bandeirantes encontraban riquezas e inmediatamente establecían campamentos que rápidamente se convertían en pueblos, que muy rápidamente se convertían en fortalezas militares inclusive, como el caso de Corumbá frente a Puerto Suárez actualmente. Entonces existe este registro, afortunadamente, del hecho de que los chiquitos ejercieron esa defensa humana del territorio, que es muy importante ver que la parte que más se prolonga hacia el centro del continente del estado boliviano es precisamente Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz. Y esa prolongación que existe hacia el centro del continente no hubiese sido lograda si es que no se hubiese defendido militarmente el territorio, y esa defensa estaba a cargo de los indígenas chiquitos. En lo mediático es una lucha silenciosa porque hay muy pocos registros, prácticamente los historiadores muy poco o nada se han dedicado a hablar sobre la participación chiquitana, que también va a tener un protagonismo ya ni bien nacida la República, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Qué destacamos de los chiquitanos? En lo militar ya tenemos una aproximación muy importante, en lo artístico ya dentro de las reducciones, como músicos, como artistas, como constructores de instrumentos, como pintores, como constructores, hasta arquitectos. Eso, o sea, hablar de la cultura y del legado del pueblo chiquitano precolombino, ya durante la colonia, los virreinatos, y también al principio de la guerra de la República es notable, ¿no? Sí, es importante.
todo lo que te mencionas, Pablito, pero a ver, recuperando lo que dice Jorge respecto a los bandeirantes, he leído que en un documento que llegaron incluso hasta el Perú y que el territorio, digamos, de Portugal, en este caso del Brasil ahora, de 3 millones de kilómetros cuadrados, con sus incursiones y avances, invasiones a territorios, los bandeirantes habrían, digamos, llegado a 8 millones de kilómetros cuadrados, que actualmente es el Brasil. Por supuesto, es increíble. obra de los bandeirantes esa tremenda penetración y el tamaño del país que vemos actualmente. El país Brasil, el Estado brasileño, depende directamente de esas incursiones. Evidentemente llegaron hasta territorio que era del Virreinato del Perú. Y eso nos indica precisamente el gran valor de la presencia, en primer lugar, de los chiquitos en lo que actualmente llamamos la Gran Chiquitanía, defendiendo y siendo ese muro que contenía los avances portugueses. Yo quiero destacar el hecho de que actualmente, por el hecho de que han producido mucho, aparte de conservar cultura occidental, la cultura barroca sobre todo, el barroco misional, se piensa en el pueblo chiquito como un pueblo precisamente demasiado débil quizás, o inclinado solamente a las letras, o a las artes, o a la religiosidad, pero existe esta faceta tremendamente agresiva y desconocida además. Y que nos ha ayudado a tener el país que tenemos actualmente. Si los chiquitos no hubiesen estado allí donde están actualmente y de donde no se movieron, entonces el Brasil probablemente llegaría hasta Cochabamba. Ahí ya pasando ya los siglos, bueno, vamos a tomar el siguiente bloque, pero ya en plena guerra del Chaco hay un regimiento que se forma, estaba revisando el regimiento 40 de infantería, regimiento chiquitos, conformado por oficiales de todo el país, pero casi 100% son chiquitanos. Un regimiento heroico que participa en la tercera y cuarta fase de la guerra, ¿no? Pero bueno, ya nos hemos saltado a mostrar también la otra faceta, ¿no? de esta parte militar. Y como decía Jorge, es cierto, vemos más la parte espiritual, la parte artística y creadora, pero no la otra parte, que es importante también para entender a la Bolivia que hoy es. Inclusive en 1826, Chiquitos estaba a punto de caer en manos brasileras nuevamente, ya en la época ya de las repúblicas. Así es. Todavía Bolivia no se había convertido en Estado independiente, porque no se había firmado, digamos, el acta de independencia. Antonio José de Sucre ya se encuentra al mando del destino del país cuando se produce la incursión de tropas regulares brasileñas que llegan hasta muy cerca de San Javier de Chiquitos. Y hubo un movimiento del país en su conjunto para defender ese territorio. Hubo una actitud muy agresiva también de parte de Antonio José de Sucre para realizar la defensa directamente. Su comandante era Pedro Blanco, ¿verdad? El que luego va a ser presidente de Bolivia por 6 días, ¿no? O 5 días. ¿Él era comandante en jefe del ejército boliviano? Porque él es el que va... Yo creo que podría ser un equivalente del comandante en jefe, ya. Porque en ese momento en realidad el ejército boliviano tenía una condición de subordinación con respecto al ejército colombiano libertador. Entonces, pero sí podríamos decir que era un equivalente, y se envió a esa tropa al mando de Blanco para poder hacer la defensa del territorio. Al final no hubo un enfrentamiento directo entre tropas regulares, pero el movimiento del país en su conjunto, no solamente militar, sino económico y político. Antonio José de Sucre inclusive mandó enviados al territorio de Mato Grosso, espías podríamos decir actualmente, para promover una revolución independentista en el territorio de Mato Grosso, lo cual nos demuestra la enorme fuerza con la que se defendió aquel territorio. Claro que tenemos que recordar también el hecho de que en ese momento todavía dentro del pueblo chiquitano existía una tremenda relación
de identificación con el monarca español. Claro. Ya se sabía que habían problemas en España, ya se sabía que había la guerra de independencia Claro, en el 16 territorio, años ya de guerra de independencia. pero la mayor parte de los pueblos chiquitanos se mantuvieron leales a la corona española hasta el último, hasta el final. Lo cual para mí es destacable y muy positivo, porque habla muy bien de su lealtad, habla muy bien del compromiso que tenían no solamente con el monarca español, sino con el país, habla muy bien del hecho de que sabían respetar su palabra. Y ellos se mantienen... Y la institucionalidad, por supuesto. Por supuesto, ellos se mantienen firmes hasta el final. Techi, ¿son conscientes hoy en la memoria? Bueno, tenemos grandes intelectuales dentro de los chiquitanos, bolivianos, por supuesto. ¿Hay memoria de esto, de estos importantes logros, hitos, como comentaba Jorge, de estos ya 200, 300, 400 años tal vez de historia del pueblo chiquitano? Mira, para mí es un descubrimiento lo que Jorge dice, la verdad, porque está bien fragmentada la forma de contar la historia, está bien fragmentada, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que debe haber la recuperación histórica, ¿no? El pensamiento, digamos, mítico, religioso en... ¿Qué es lo que más ha explotado? El claro, mítico, religioso, claro, artístico. exacto, Por ¿no? el tema de los festivales y demás, ¿no? Claro, claro que sí. Pero, por ejemplo, los chiquitanos que tú dices si son dos o no son. Hay una etnia que es la que los denominan a los chiquitos, precisamente, que es la etnia Tarapecosi, que ellos hablaban y hablan la lengua Besiro. Es en esa lengua que los misioneros evangelizan. En Besiro. En Besiro, ¿no? Entonces, esa lengua se estandariza, ¿no? En este encuentro de este mundo cultural, esa lengua se estandariza y en esa lengua se evangeliza, ¿no? Pero, bueno, los jesuitas llegaron en 1692, fundaron las primeras misiones ahí, San Francisco Javier, que es la primera misión, y después fueron expulsados en 1767 de América, ¿no? En realidad, para los chiquitanos, para los indígenas que estaban reducidos, era estar en un lugar, en un fuerte, donde no podía ingresar nadie, porque seguían la idea de seguir cazando indios para llevarlos a sus granjas, a sus haciendas y demás, ¿no? Entonces llegaban los blancos de Santa Cruz para seguir cazando, querían seguir comercializando. Entonces los jesuitas no permitieron que entre nadie, que entre ningún civil, ningún militar, y seguramente no había poder que pueda entrar ahí, ¿no? Entonces, hay la historia está fragmentada. Entonces, lo que yo creo es que debemos rescatar todo esto, revalorizar esto, volver a reinterpretar la historia, porque eso es importante, porque no se conoce nada de chiquitos este tema, por ejemplo, ¿no es cierto?, de las incursiones de los bandeirantes y de que ellos fueron realmente así como un muro para que no avance más. Entonces, importante porque lo que sí se conoce mucho, y es en estos últimos años, hay un antropólogo que es brillante, que es el Jürgen Richter, que ha hecho una recuperación muy importante sobre el pensamiento mítico religioso chiquitano. Y también hay otro chiquitano, un sacerdote, que es Roberto Tomicha, que él tiene una tesis doctoral que la ha defendido en Roma, que también es sobre las reducciones y sobre la evangelización en chiquitos, ¿no?, que es importante. Pero tiene que ser, digamos, rescatado todo de una manera global para poder incluso revisar la historia de nuestro país, porque es importante que nos conozcamos, ¿no? Y si nosotros queremos vivir en interculturalidad es importante no solamente que sepamos que existen tales o cuales personas, tales o cuales naciones, sino de que sepamos cuál ha sido su aporte, cuál ha sido su vida y cómo nos manifestamos. Exactamente, porque si no, de nada sirve, digamos, vivir en un lugar tan grande, tan rico como Bolivia, con 36 naciones, bueno, 37 si consideramos y deberíamos realmente a los afrobolivianos, pero de nada sirve, digamos, tener esa riqueza que está totalmente aislada una de la otra. No vivimos en interculturalidad, tenemos que vivir
Entonces es importante conocer no solamente el pensamiento religioso, las misiones, el aporte. Que es lo al más arte. comercial, digamos, Exacto, ahora, ¿no? en Que es lo este que se momento, conoce. en este Pero momento. la otra parte que también es importante, Sí, ¿no? sí, sí, Y claro. yo destaco la parte militar. Continuamos después del bloque, Techi y Jorgito. A la vuelta, queridos amigos, seguimos en esta tertulia que le hemos dedicado a la memoria chiquitana. Gracias, queridos amigos. Continuamos en la tertulia, en este programa que le hemos dedicado a la memoria chiquitana, al pueblo de Chiquitos, su historia, su pasado y también su presente. Es apasionante. Hoy seguramente la gente más conoce el tema de los festivales de música renacentista y barroca en Chiquitos, las reconstrucciones de las iglesias en todo el circuito chiquitano misional, pero también hay otros elementos dentro de la historia, otros episodios que se desconocen. Uno, creo, tal vez orientado a la geopolítica, el que fue un grupo que en su momento hizo pues un frente a las incursiones brasileñas, a los bandeirantes, y que hoy día también se puede entender parte de lo que hoy es nuestra nacionalidad boliviana dentro de lo geográfico y lo territorial. Techi, continuemos. ¿Qué destacamos también de cosas positivas tú en el estudio como antropóloga que has hecho de la comunidad chiquitana, del pueblo chiquitano, de su memoria? Bueno, es importante rescatar el pensamiento religioso chiquitano, ¿no? Porque por una parte es un pueblo, es un pueblo que ha sido evangelizado, como mencioné, bien intensamente, profundamente, pero por otra parte mantiene. ¿Qué año llega la evangelización exactamente a la chiquitanía? Bueno, en 1692. Con los jesuitas. Con los jesuitas. ¿No hay franciscanos? Porque también hay franciscanos en otras reducciones, ¿no? Hay otro tipo de reducción, por Hay supuesto. franciscanos, No sí, tuvieron en la éxito. parte de Tarija, ¿no? En la parte de Tarija hay franciscanos. En Chiquitos no tuvieron éxito los franciscanos. Ni en Mojos tampoco. Ni en Mojos tampoco. Jesuitas. Son jesuitas, ya. Sí. Ya, pero hay muchos investigadores coinciden, digamos, en que los grupos culturales chiquitanos tienen, digamos, las características que son las siguientes, ¿no? Ellos creen, bueno, por influencia cristiana creen en un solo Dios, que es Tupac, ¿no? Por influencia cristiana. Después creen, contradictoriamente a la doctrina cristiana, ellos creen en el renacimiento en otra vida, ¿no? Pero no de cualquier persona, sino de los niños, que los niños supuestamente no terminan su misión, entonces cuando ellos fallecen, el mismo tiempo de la vida que han tenido, tienen renacimiento en otra vida, creen en eso. Creen en la existencia de 3 almas y en algunos lugares de 5 almas, que cada ser humano tiene 3 a 5 almas, ¿no? Una es el alma de la sombra, que siempre está contigo, la otra es el alma del aliento, que es la más caprichosa, si ellos dicen, y otra es el alma de la sangre, ¿no? Entonces cada alma tiene sus características y el alma, en realidad el alma de la sombra, vendría a ser, haciendo una comparación con la cultura de Tierras Altas, con la cultura andina, como nuestro ajayo, ¿no? De hecho, también en culturas altas se piensa que existen 3 almas, por lo regular, ¿no? Sí, sí. En realidad son, bueno, son los espíritus, las almas que llegan en difuntos y todo, ¿no? Pero los chiquitanos piensan, están seguros que tienen 3 o 5 almas en algunos lugares, ¿no? Entonces tienen toda una interpretación. Después ellos creen en la predestinación del ser humano. Creen en el Hichi, que es el amo de la naturaleza, que se manifiesta ya sea en el monte, se manifiesta en el río, se manifiesta en forma de mujer frente a los hombres. Es un cuidador de la naturaleza, es una forma de sostener una economía y una relación de respeto hacia la naturaleza. Porque es una visión panteísta, tomando en cuenta con otras culturas en el mundo también, donde claro, a Dios lo encuentran en la naturaleza o en lo que los rodea. Exactamente. Muy típico en religiones, culturas del oriente, de tierras bajas, en Bolivia, ¿no? También en los Andes, ¿no? Ocurre eso. Pero, por ejemplo, en la chiquitanía, el Hichi es el amo de la naturaleza, ¿no? Es una divinidad que es el cuidador, es el que, en otras palabras, es el que hace el control para que esta economía, para que su ecosistema se mantenga en una relación armónica con el ser humano. Eso es interesante. A mí me comentaban que el Hichi es una especie de serpiente muy grande que va por los ríos
pero que tiene una cabeza peluda, como muy parecida a la cabeza del perro. Y lógicamente hace el control a través de las aguas, se desplaza a través de las aguas y no perdona a los seres humanos. Claro. Interesante. Pero a ver, por ejemplo, en el agua sí, en forma de serpiente, y en el monte en forma de los hichis, de un jabalí. Un jabalí. ¿No? Pero es interesante porque el chiquitano solo caza o pesca lo necesario, ¿no? Entonces es una economía sustentable, no es una relación armónica con la naturaleza. Entonces piden permiso al hichi, agradecen al hichi y todo, ¿no? Más o menos vendría a ser nuestra Pachamama, ¿no? Pero es así. Después ellos creen tienen mucha creencia y mucha fe en el chamán. El chamán, que hay un chamán bueno y hay un chamán malo, ¿no? Que todas las culturas tienen pues a su brujo, ¿no? Bueno, las culturas antes del cristianismo, ¿no? Claro, pero no hay que decir brujo, ¿no? Hay que decir chamán. Coloquialmente. Claro, porque el brujo que sabe, los otros no saben, digamos, hay, ¿no? hay que decir, diciendo brujo estamos, digamos, hablando así desde una forma muy ilustrada, si se quiere, claro, ¿no? Desde una cultura occidental. Entonces, mejor decir chamán, hay un chamán bueno, hay un chamán malo, que tienen especialidades, por ejemplo, algunos son parteros, otros curan la fiebre, hacen después curaciones con tabaco, ¿no? Para sacar el mal. Y esto divide, por ejemplo, a las familias en la chiquitanía, porque el chamán puede ser bueno y al mismo tiempo puede ser malo, dependiendo, porque son de grupos familiares, son clanes familiares. Entonces el chamán bueno se llama el Che Seruch y el chamán malo o el que hace daño es el Oboy, ¿no? Entonces es interesante porque es siempre una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Un equilibrio. Un equilibrio. Y eso antes del cristianismo, por supuesto. No, en la actualidad. No, pero eso lo tienen antes de la llegada de los jesuitas. Claro, es el pensamiento, digamos, que se mantiene prehispánico. Que se ha heredado antes de la llegada de los jesuitas. Sí. La pregunta, los jesuitas, porque sabemos que, digamos, de las órdenes religiosas, indudablemente los jesuitas son gente que desde siempre fueron muy leídos, muy ilustrados. Hay grandes pensadores dentro de los jesuitas, y los jesuitas tenían una cierta preparación cuando llegaron a evangelizar, justamente porque tenían que evangelizar. Exacto. Pero ellos, ¿cómo tomaron? O sea, ellos aceptaron, digamos, esta especie de sincretismo, no de especie, un sincretismo, netamente sincretismo, aceptaron las memorias, las cosas que traían los chiquitanos para entrar a las reducciones, o fueron duros con ellos y, digamos, obligarles a que abandonen todo ritual o toda práctica que tenían antes de la llegada del cristianismo? Lo que pasa es que hay un antropólogo, Manuel Marsal, que habla de momentos de la evangelización. El primer momento ha sido bastante duro, ha sido realmente una extirpación de idolatrías y ha sido la cruz. Sí, ha sido la cruz y la espada, ¿no? Pero hay un segundo momento, ¿no? Que se denomina la misión que tienen que cumplir los misioneros. Y en esta misión es cuando se fundan las reducciones jesuíticas. Entonces, en estos lugares, digamos que los misioneros son más asequibles. Y no son tanto españoles, porque al principio llegan más españoles. En esa segunda época son más italianos, suizos, alemanes, y tal vez ellos tenían otra preparación también, eso también llama la atención. Sí, ¿no? exacto, ¿no? Entonces incluso admiten que entre el cacique, como ya mencionaba, con varias mujeres, ¿no? Porque seguían, digamos, esa forma de organización política, ¿no? Los jesuitas fueron muy exitosos en este trabajo de evangelización. Y muy políticos también. Claro que sí, y tuvieron que en realidad hacer coexistir las distintas culturas para no ser asesinados eventualmente al principio y no ser expulsados posteriormente. Y ellos extendieron un dominio que iba desde Maynas, que es en la actual frontera entre Colombia y Perú, pasando por el territorio boliviano y que se extendía hasta territorio paraguayo. Entonces era un territorio vastísimo, que es aproximadamente del tamaño que tiene actualmente Bolivia, un territorio que controlaron donde habían varios pueblos con distintas culturas, pero donde aplicaron prácticamente la misma metodología para poder evangelizar, y esa metodología era tremendamente estricta
en el sentido de respetar las normas, pero era también bastante abierta en el sentido de aceptar las ideas del otro, las ideas de aquellos a quienes se estaba evangelizando. No se, en esta segunda etapa seguramente ya no se trataba de extirpar la cultura del pueblo, sino más bien ver la forma, claro, y de coexistir con esa cultura, claro. Y parece que por ello es que se ha mantenido tan fuertemente arraigada la religión cristiana. Y un comentario adicional a este aspecto, el hecho de que se hayan extendido por un territorio tan vasto, que era un territorio fundamentalmente fronterizo, levantó mucha suspicacia en la corona española, y eso fue lo que eventualmente... Y no les gustaba a los portugueses tampoco. Por supuesto, en realidad tuvieron problemas tanto en España como en Portugal. Claro. Y acabaron saliendo de ambos territorios. Claro, la impronta jesuítica de los jesuitas en el territorio es cerca de 100 años, ¿no? Ellos llegan en el siglo XVIII, son expulsados en el siglo XVII, son expulsados en el XVIII, ¿verdad? Y bueno, pero se nota en lo que dejan en el legado, porque podrían haberse sido expulsados los jesuitas, haberse ido, sí, pero se van, o sea, los expulsan, pero el legado continúa. Exacto. O sea, ellos eran músicos, componían para cada domingo, para el calendario litúrgico, tenían que componer una obra para la festividad de la Trinidad. Son expulsados los músicos, los compositores, entonces empiezan a componer los propios indígenas, y ese periodo musicalmente en las partituras se ve cuando firman como maestros indígenas anónimos, en latín, ¿no? Está ahí, y a la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, eso demuestra que había dado más frutos también esta evangelización, porque después de los jesuitas, los que tocan instrumentos, los que fabrican los instrumentos y los que componen para el calendario litúrgico son los propios chiquitanos. Ya no hay ningún jesuita que se quede en territorio, ¿no? Claro, la motivación ya es interna. Y muy espiritual también. Y lo que significa que es una cultura viva, exacto, aún hoy. Es decir, sigue produciendo. No solamente replica el pasado, no solamente es una versión facsimilar de lo que hubiese sido la cultura en el siglo XVIII, sino que está evolucionando permanentemente, alimentándose además con nuevos insumos que les ha llegado con la República, que les ha llegado ya con migración extranjera europea, que hay momentos de caída también, eso hay que decirlo. Después ya lo que revisábamos en el anterior bloque, que Chiquitos está a punto de volverse brasilera, y podría decir que es la primera guerra en realidad que gana Bolivia, porque estamos hablando de 1826, es el año de la invasión brasilera a Chiquitos. Hoy hablamos, gracias a ese triunfo, a ese logro y haber frenado, de una chiquitanía boliviana. Pero me parece que después, cuando llega en la época del mariscal Santa Cruz, Alcides d'Orbigny, el gran naturalista francés, él todavía describe, tiene lindas obras escritas y también gráficas de sus viajes, ¿no? a toda la región de Mojos, la Chiquitanía. Pero me parece que después, en esta época, ya desde 1850 en adelante, va a haber, en lo cultural, por supuesto digo, una pérdida de memoria, un bajón fuerte, y que bueno, va a durar tal vez muchas décadas, incluido el siglo XX, y que ya a finales del siglo XX nuevamente va a ser reproducida, recreada esta ya cultura chiquitana, en la arquitectura, en la pintura, en la música, en todo lo que hoy ya conocemos, que inclusive ya ha dado a un festival que tiene más de 20 años, un festival internacional de la música chiquitana y de la cultura chiquitana. Claro. Sí, bueno, lo que yo pienso de esto es que siempre se ha invisibilizado al indígena, ¿no? Se ha invisibilizado. ¿Siempre o ha habido algunos momentos sí, no, otros no? Yo me imagino que siempre se ha invisibilizado, porque cuando habían los grandes loteamientos de las grandes, los grandes latifundios, si se puede decir, en Santa Cruz y demás, era con indígenas adentro. ¿Cuánto tiempo los indígenas han vivido en régimen de empadronamiento forzoso? Los han llevado, digamos, bueno, primero al tema de la explotación de las minas de Potosí antes, pero después ya de la República los han llevado a la explotación de la goma, ¿no? De la goma y del caucho y de la castaña. Entonces los han llevado en condiciones de esclavos, de esclavitud forzosa, ¿no? De cadenas. Entonces han sido invisibilizados siempre, ese es para mí. Obviamente después todo proceso va cambiando y se va revalorizando, ¿no? Pero yo creo que ha habido pues toda una mentalidad así
criolla mestiza, de ignorar al indígena que estaba en territorios, ¿no? La pregunta, ¿la república ha sido más benigna o más dura que la colonia en relación a los chiquitanos? La primera parte yo creo que ha sido más bien más dañina, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de tierras bajas, hablando de la cultura guaraní, ¿no? En el gobierno de Aniceto Arce se produce una gran masacre en Curuyuqui. Uno de los momentos más terribles. Claro, ¿no? Y es en la época 1892. Finales de, claro, ¿no es cierto? Entrando ya al 20. Exactamente, entonces todo lo que no pudo la corona española lo hizo, digamos, un Estado. Toda la maldad que no Exacto, pudo, que no hizo la en corona 1892 hay una gran, es decir, se denomina, ¿no? La batalla de Curuyuqui, pero yo creo que es la gran derrota del pueblo guaraní, ¿no? Entonces, y además no solamente, por ejemplo, en los guaraníes, los chiquitanos, sino, por ejemplo, las culturas, las etnias que están al norte del país, los tacana, por ejemplo, que en este momento están pasando situaciones terribles por la supuesta construcción de la represa, de la mega represa del Chepeti del Bala, ¿no es cierto? Entonces los llevaron en condiciones de esclavitud a la explotación de la goma y de la castaña, ¿no? Entonces eran parte del territorio, pero no eran considerados, de verdad, yo pienso, no eran considerados como seres humanos, ¿no? Entonces, mucho más dura, no sé si mucho más dura, pero bastante dura en la época de la República. Tú, Jorgito, que eres un hombre que está buscando siempre, digamos, las luces, más quieres un momento hacer a un lado las sombras, pero más enfocarnos en estas luces, en una historiografía que se ha encargado por casi 200 años de mostrar solamente sombras en nuestra historia boliviana, en la historia patria. Las luces y lo bueno del pueblo chiquitano. ¿Consideras al pueblo chiquitano ya hoy día con mirada del siglo XXI como un pueblo victorioso? ¿Es un pueblo victorioso, podríamos decir? Yo creo que a lo largo del tiempo se ha construido, y los jesuitas tuvieron mucho que ver con eso, un sentimiento de victoria y de triunfo. Y en los propios documentos de los jesuitas se rescata mucho la valentía, el arrojo, la capacidad de movilización y de lucha que tienen en contra de chiriguanos y en contra de portugueses. Y una lucha exitosa además. Y es por eso que en 1742 el padre Rico solicita a la corona española que se les dé la condición de vasallos a los chiquitos. Una condición que evidentemente se les da el año siguiente, 1743, lo cual es algo tremendamente excepcional, el que se haga una solicitud en esta época, en este periodo de la historia, que se haga una solicitud un año y que al año siguiente se dé la aprobación de aquello. Ahora, muchos dirán actualmente, pero ¿qué significa ser vasallo? No entendemos en realidad qué es lo que significa esta etapa. Contextualizamos cómodamente desde nuestro tiempo, pero hay que entender claro, la política de ese momento. Lo que queremos es verlo de una forma democrática, todo queremos entenderlo así, pero existe la misma distancia entre un vasallo y un esclavo que la que existe entre un ciudadano y un vasallo. Los chiquitos ya no eran esclavos, no se los consideraba tampoco directamente indígenas, aunque se reconocía obviamente que pertenecían a un pueblo en particular, a una nación chiquita, dice la propia cédula real del rey, dice la nación chiquita, se les reconoce esa categoría, y ya se los consideraba en igualdad de condiciones a los demás vasallos dentro del imperio español, lo cual obviamente representaba que tenían derechos y obligaciones iguales a los demás vasallos. Lo que hay que recordar es que en esta época, lo mismo que en la Edad Media, se reconoce que inclusive el monarca es un vasallo de Dios. Entonces todos en alguna medida tienen esa condición de vasallaje. Entonces los jesuitas hicieron este trabajo de colocarlos al mismo nivel que los demás vasallos del imperio español. Y eso es notable para la época porque no hubo tal vez en otras etnias, en otras naciones, muy pocos casos.
más sin ir tan lejos en el occidente. Ni aymaras ni quechos gozaron, digamos, de ese privilegio, exacto. o mejor Claro. dicho, de ese derecho, más que hablar de un privilegio, ¿no? Es un derecho. Y después de 1743 ya no se puede hablar de reducciones indígenas. ¿Por qué? Porque esas reducciones ya comienzan a transformarse en pueblos, Claro. en pueblos del Imperio Español, con todos los derechos y con todas las obligaciones que vienen aparejadas con ello. Y lo que para el pueblo chiquito fue tremendamente importante, para su propia autoestima, para su propia forma de verse como sociedad, realmente representaba un estatus muy especial, que inclusive el monarca les reconocía el derecho de portar sus propias armas, algo que inclusive algunos criollos tenían prohibido. Entonces a ellos se les reconocía el derecho de portar sus propias armas dentro del Imperio Notable Español. también para la época. Para la época. Y a partir de allí se fue construyendo este sentimiento positivo con respecto a su propio ser nacional o a su propio ser cultural, y que se fue proyectando hacia el futuro. Esa es la percepción que tengo yo. Si en 1826, ya en la época de la República, al año siguiente de la creación de Bolivia, perdíamos con el Brasil la chiquitanía, seguramente hubiéramos perdido también Mojos, yo creo que sí. ¿Hubiera influido hasta el día de hoy, o sea, negativamente en esa pérdida de esos territorios? Yo creo que se hubiese perdido la mitad de lo que significa Bolivia. Exacto. Incluido el Chaco, tal vez, ya no hubiéramos tenido ninguna posibilidad de pelear un siglo después en la guerra del Chaco. Por supuesto, cuando se hace en realidad el documento de esta anexión de Chiquitos al Imperio del Brasil, se habla de Chiquitos y las misiones anexas, y cuando se refiere a las misiones anexas son las misiones de Mojos y las misiones del Chaco. Claro. Entonces no hubiésemos tenido... Zamucos y todo era pues chao. Claro, y el 70% de lo que es el departamento de Santa Cruz, el 60% de lo que es el departamento del Beni, territorialmente hablando, hubiese pasado a territorio brasileño, pero en lo que se refiere a nuestra propia cultura, la cultura boliviana, en este momento Santa Cruz se identifica como chiquitana, fundamentalmente, aunque obviamente existen otras identidades culturales, pero Santa Cruz, y específicamente Santa Cruz de la Sierra, se identifica como una cultura chiquitana. Haber perdido Chiquitos en una etapa tan temprana de nuestro desarrollo y nuestro nacimiento, en el momento preciso en el que estábamos naciendo, nos hubiese privado precisamente de esa identidad cultural que ahora forma parte del eje troncal de lo que es la bolivianidad. Y yo destaco mucho el hecho de que se haya mantenido este territorio, porque en el momento en el que se está firmando el acta de independencia de Bolivia, 6 de agosto de 1825, el mismo día está publicando el emperador Pedro I del Brasil en varios periódicos, especialmente en el Fluminense, en el Fluminense del Brasil, una disculpa por la invasión, y diciendo que se están retirando las tropas, lo que significa que Bolivia, en el momento en el que estaba estampando su voluntad de ser libre, no se estaba liberando de un imperio, sino se estaba liberando de dos. Esa es la realidad. Eso es lo que sucedió. Y es muy notable, y debe hacernos sentir en nuestra historia muy, muy felices, ¿no? Muy felices y contentos y agradecidos con esa generación. Les agradezco el tiempo, ya se nos ha ido, pero como siempre, pero vámonos para terminar con unas pequeñas conclusiones. Primeramente, empezar contigo, Jorge, y terminamos contigo, Techi. ¿Cómo debemos vernos a los chiquitanos, a la historia chiquitana, a la memoria chiquitana, y ya acercándonos al bicentenario con mirada del siglo XXI? Chiquitos es Santa Cruz. Y es Bolivia. Y es Bolivia. Y la identidad chiquitana ha trascendido las propias fronteras de lo que fue en alguna oportunidad la provincia de Chiquitos, ha trascendido lo que es el departamento de Santa Cruz, ha llegado hasta el resto del país. Cuando ocurre un partido de fútbol interesante y ocurre una victoria, digamos, vamos al Prado, aquí en la ciudad de La Paz, a festejar, y tomamos sucumbé. Entonces, eso ya te da una idea de hasta dónde ha llegado esa parte de la cultura, de la cultura chiquitana. Entonces, ya ha penetrado, y obviamente en este momento está en pleno proceso de exportación la cultura chiquitana,
lo cual significa un orgullo para las bolivianas y para los bolivianos. Tiene que representar un orgullo porque de muchos países del mundo vienen a estudiar esta cultura, a estudiar las formas en las que se ha conservado la cultura occidental, hablando en términos universales, dentro de ese territorio y la enorme capacidad que han tenido las personas no solamente de absorber esta cultura, sino de hacerla propia y de hacerla avanzar un paso más, es decir, crear. Para mí es una cultura de las más vivas que tenemos en Bolivia actualmente. Una cultura que se ha creado y se sigue recreando, que es lo más importante. Gracias, querido Jorge. Techi. Sí, yo creo que es tan importante la revalorización de nuestras culturas, de verdad, porque tenemos que mirar para el frente, hacer revisiones de nuestra historia, reinterpretarlas, pero principalmente desde adentro tenemos que vivir en interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es vivir en diálogos positivos y creativos entre nosotros. No son movimientos políticos, nada, no me voy a eso, sino vivir, es una actitud intercultural, conociendo, revalorizando y compartiendo con ellos nuestras formas culturales, ¿no? Porque si tú preguntas a un mojeño si conoce a un uru, te va a decir que no. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que repensar todas las formas de transmisión de nuestra educación, de la transmisión de nuestra historia, para poder vivir y avanzar como país, avanzar como bolivianos y no fragmentarnos cada vez más, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay que presentizar la historia, ¿no? Para estar pendientes de lo que tenemos que revisar y seguir para adelante, ¿no? Entonces es importante para mí, y la cultura chiquitana obviamente tiene puertas abiertas al mundo con todo lo que está sucediendo en este momento, pero no es solamente eso, ¿no? Sino hacia adentro, hacia Bolivia, tenemos que conocernos entre todos y tenemos que asimilar de una manera diferente este encuentro cultural, ¿no? Es un tiempo además, creo que muy propicio a las vísperas, podemos decir ya en una escala más grande, vísperas ya de nuestro bicentenario. Techi, Jorge, les agradezco. Quisiera hacer algo contigo de aquí a un tiempo, en un futuro, sobre los chiriguanos. ¿Qué te parece? Sí, me gustaría mucho que se... Otra historia riquísima, sí, y muy sí, dura sí. y dramática No, también la historia boliviana. Realmente es increíble, porque, bueno, los chiriguanos no quieren ser, los guaraníes no quieren ser recordados ni llamados como chiriguanos, ¿no? Entonces los guaraníes bolivianos, la nación guaraní. Entonces ahí hay gente realmente muy valiosa para poder hablar de esta cultura, porque es importante, Pablito, que nos conozcamos entre los bolivianos, no que tengamos a las culturas como algo exótico, algo que es folclórico. Como un adorno. Exacto. O de los temas de las 36 naciones simplemente como algo estadístico. Exacto, sino ver desde digamos, las políticas de gobierno como algo que tiene que ser visitado, ¿cierto? Sino tenemos que compartir, tenemos vivirlas. Exacto. Vivirlas. Entonces es importante conocer desde la mirada del personaje, digamos, desde una perspectiva de la persona, del sujeto propio de la cultura, no desde una mirada, digamos, que occidental o exótica, ¿no? Eso es gracias. A ustedes, amigos, gracias por haber estado en la tertulia. Este programa lo hemos dedicado a la memoria chiquitana. Hay muchos, simplemente hemos hecho una pincelada, pero también la importancia de rescatar, de revalorizar parte de nosotros mismos, no de culturas exóticas o algo que no conocemos, sino de la parte misma que nosotros somos como bolivianos. Muchas gracias.